Bueno, seguimos con lo que serían ya las estrategias de enseñanza puramente. Las estrategias de enseñanza marcan la manera de proceder en el aula, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la evaluación. La meta de las estrategias de enseñanza pues, es el aprendizaje de conceptos y procedimientos y valores, la capacidad de interpretación de cuestiones históricas y geográficas solamente en el área de esta asignatura, el desarrollo del pensamiento social y el desarrollo de habilidades comunicativas y la adquisición de valores. Tipos de estrategia. Aquí hay unos tics para que solamente lo que sería ayudar a las estrategias de enseñanza dentro de esta asignatura, relacionar los conceptos con experiencias de su vida diaria, que es muy importante que se hagan experimentos e indagaciones con materiales que estén a su alcance, que representen fenómenos que puedan observar en su día a día, pues como comentábamos con el tema de los líquidos, los sólidos y los gaseosos, dejar espacio para que el alumno experimente de manera libre, no coartarle, que como veíamos que la motivación fundamental del aprendizaje es la propia curiosidad, dar pie a que sea el alumno el que se autocuestione cosas y busque la manera de acceder a ellas, aportar variedad de materiales, tener en cuenta no solamente el aula, sino también el patio y otros tipos de entornos para llevar a cabo las clases, visitar parques de ciencias y museos, siempre de una manera planificada, con una actividad implícita para que la visita no sea simplemente salir de excursión, que se realice un aprovechamiento útil de la actividad y de forma que el alumno pues adquiera contenidos verdaderos y evidentemente para ello tiene que haber una preparación inicial tanto de los alumnos como del profesor, pero de los alumnos en el sentido de que no sea vamos a lo desconocido, sino que ya sepan lo que se van a encontrar y cómo luego eso lo pueden utilizar en su día a día y en la asignatura. Tipos de estrategia, pues está el método expositivo, que sería el tradicional, métodos interactivos y métodos individuales. Los determinantes sería la finalidad educativa, la metodología del centro, que al final es un poco lo que nos va coartando, no coartando, sino señalando el camino, el número y características del grupo de alumnos y el contexto de la clase y del centro. Dentro de los métodos expositivos, el profesor es el que está en el centro de la actividad y aunque hoy en día esté más denostado, si se fomenta la participación puede ser perfectamente válido y optimizado. Los métodos interactivos son aquellos en los que el alumno es el centro de la actividad, se propicia la interacción y la cooperación de los propios alumnos dentro de la dinámica de la clase, y los métodos individuales son aquellos en los que el estudiante aprende de forma autónoma mediante el autoaprendizaje y la interacción se da entre los materiales y el propio alumno. Evidentemente esto tiene que estar muy controlado por el profesor. Todas las estrategias pueden convivir y no son excluyentes. El objetivo siempre va a ser la búsqueda de un aprendizaje eficaz y longevo. Pues para ello lo suyo es establecer sistemas de evaluación que permitan la elaboración y reflexión de lo que se está enseñando, no solamente la réplica memorística, que esto ya está completamente superado, sino que el alumno vaya, aunque parta de una inicial dependencia del profesor, poco a poco vaya adquiriendo autonomía y cada vez sea más partícipe en el control de su propio aprendizaje. La asimilación puede producirse o bien de fuera adentro, es decir, el alumno recibe la información y la interioriza, o por acomodación, de dentro a fuera. El alumno es el que produce o crea la información según su propio criterio y según sus propios cuestionamientos internos. Una actividad pedagógica integral pues tiene que promocionar algún conocimiento, desarrollar alguna actitud y promocionar algún valor, de forma que el profesor contribuya realmente a la formación humana total de sus estudiantes, como explica García de la Hoz. Actualmente pues están en boga las estrategias que fomentan no solo la adquisición de contenidos, sino la utilización de dichos contenidos de forma práctica y en la que se resuelvan problemas cotidianos, se expliquen los fenómenos con sus causas y consecuencias y se planteen pues, nuevas cuestiones, de forma que el aprendizaje no solamente se realiza a través de la adquisición de conocimientos, sino también pues, desarrollando estrategias y habilidades que fomenten un aprendizaje duradero y que les ayude a enfrentarse a la vida real, que al final será el objetivo final de la asignatura, como veíamos en el primer vídeo. Lo ideal es combinar distintas estrategias de aprendizaje y distintos métodos, no hay que centrarse solamente en uno. Podemos trabajar técnicas diferentes y procedimientos específicos del área, que en este sentido tenemos muchos procedimientos científicos que se pueden relacionar también con un método expositivo y ir cohesionando las distintas metodologías de forma que se vayan desarrollando habilidades metacognitivas.
El método expositivo es el método tradicional, como decíamos, que es, si se combina en mayor o menor medida con preguntas a las que el alumno responda y con la realización de ejercicios que permitan procesar la información que se les está dando y aplicar los conocimientos que adquieren, se pueden plantear de forma creativa, de forma que se fomente ese pensamiento crítico que se busca, que no solamente sea la atención de lo que está contando el profesor y ya. El conocimiento en cualquier caso se adquiriría por recepción. Condicionantes a tener en cuenta, pues la capacidad de atención del alumno, que en los adultos es de 10 minutos, en los niños pues evidentemente se reduce bastante más. El profesor, que tiene que hacer, pues constantemente motivar el interés por el tema que está exponiendo. Incluso pues veíamos la estrategia de hacerles planteamientos, preguntarles cosas para que ellos mismos vayan respondiendo y no se trate solamente de soltar un rollo ya, sino que el alumno participe. La capacidad de retención, pues es importante hacer hincapié en los aspectos más importantes y significativos de la exposición, de forma que al final el alumno recuerde lo más relevante y lo pueda conectar con el resto de forma automática. Determinantes. Es la mejor manera para garantizar que se van a impartir en el mayor grado posible los contenidos de la asignatura, y es el único método que capacita que se cubra totalmente el programa. El aprendizaje por recepción está históricamente demostrado, aunque hoy en día la gente se empeña en negarlo. La elevada extensión de los programas invita a que al final se recurra a este método, y la traducción en educación y los constantes obstáculos y falta de recursos a la hora de introducir cambios en las rutinas didácticas pues también fomenta que se recurra a este tipo de método. ¿Ventajas e inconvenientes del método expositivo? Pues es el método más adecuado para representar explicaciones, exposiciones y síntesis. Una lección bien construida y presentada facilita la comprensión y la estructuración mental de un tema, ayuda a adquirir visiones globales y a calificar los aspectos más complejos, y pueden ser útiles e interesantes. Lo veíamos también con el tema 1 cuando os planteaba los apéndices. Un relato bien contado y con bien narrado puede resultar muy interesante. No deja de ser como los cuentos que se les transmiten a los niños, en los que no han perdido aún el interés. Inconvenientes: no fomenta la actividad del estudiante, porque al final el protagonista es el profesor y el alumno participa en menor medida. No fomenta tampoco el trabajo del equipo y las consecuentes actitudes sociales que de ellos derivan, y vemos la importancia de transmitir también valores, no solamente contenido. Y luego pues la rápida dinámica de la vida actual, sobre todo hoy en día, y la variación constante de estímulo y dificultad de atención del alumnado en exposiciones largas. Ya de por sí, para los adultos que estamos acostumbrados con las nuevas redes sociales, la publicidad y demás, a que nuestra capacidad de retención sea mucho menor. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear una exposición larga, ver cómo podemos ir en todo momento volviendo a atraer la atención del alumno. ¿Qué tips podemos tener para que se dé una buena estrategia expositiva? Pues en primer lugar, la coherencia del tema, con un discurso que esté bien organizado y en el que se enlace con aspectos ya estudiados, por lo que veíamos de la construcción de un castillo de Lego, de conocimientos. Si estamos hablando de un tema que ya les resulta, aunque sea remotamente conocido al alumno, evidentemente no va a partir de cero, sino que va a poder conectar lo que le estamos contando con otras cosas que ya sabía, y puede facilitar en gran medida la capacidad de retención y de atención. Comenzar indagando en las ideas previas del alumnado, de forma que se ayude a activar la memoria y vaya pues eso, facilitándose la conexión de contenidos mentales. Y también de esta forma se hacen visibles pues los obstáculos que pueden surgir a la hora de comprender lo que se les está comentando. Ahí me he saltado una diapositiva. Bueno, no pasa nada. Presentar globalmente los contenidos mediante un esquema o mapa contextual, que también nos apoyemos de elementos visuales para potenciar el discurso. Proporcionar también cuestionamientos constantes al alumno para que participe, aunque sea en menor medida, de lo que se le está narrando. Proponer ejemplos impactantes que puedan recordar fácilmente, que le llamen la atención. Buscar elementos de contacto con su realidad y su entorno más inmediato para que les ayuden a situar y contextualizar el tema. Y organizar la exposición en bloques de 10 o 15 minutos máximos para no superar la capacidad de atención y que al final se olviden, acaben perdiendo el hilo y ya no retengan nada. Que la explicación sea clara, precisa y plantee interrogantes en las que se enfatice lo importante y se varíe la entonación, con pausas y usos del lenguaje corporal. Y reservar un tiempo final para la reflexión y la recapitulación del tema expuesto.
En este sentido, utilizar los recursos técnicos hay que aconsejar siempre prudencia. No se trata de que si empezamos a meter un vídeo o elementos visuales se pierda la atención de lo que se está narrando. Al final, el método expositivo, no perdamos de vista que lo que se trata es de narrar, de exponer un tema, y todo lo que se utilice para fomentar la atención del alumno que no sea en detrimento de esa exposición. Y ya entraríamos en las nuevas metodologías. Las nuevas metodologías pues están basadas en la incorporación, la interacción y la participación. Ya no es el docente el protagonista único y absoluto, sino que el alumno también empieza a participar en la construcción, en la transmisión de contenidos. Es una renovación de los métodos, de forma que las ciencias son un marco para aprender a razonar, preguntar y criticar, lo que decíamos de fomentar el pensamiento crítico. Está en continua construcción porque el propio nombre lo indica, son nuevas, y el alumno tiene que formularse interrogantes y plantearse cuestiones. Incorpora enfoques e interpretaciones variadas de cada comprensión de una realidad cambiante y multicultural, y permite el desarrollo de capacidades propias del pensamiento social y crítico. ¿Ventajas y inconvenientes de la nueva metodología? Pues las ventajas es la búsqueda de un aprendizaje significativo en el que se pretende una mente abierta en el alumno, en la que él también participe y vaya incluso gestionando qué es lo que desea aprender. El estudiante es el protagonista absoluto, de forma que se crea un clima participativo y dinámico en el aula. La motivación es desde la realidad y la experiencia del alumno. Es muy importante fomentar esta experimentación directa. Incorpora los procedimientos científicos que en esta área, en esta asignatura, son fundamentales. Fomenta el desarrollo de la curiosidad y se fomenta también el trabajo cooperativo. Inconvenientes: la falta de tradición y medios, fundamentalmente, que a menudo la oposición a los cambios es un obstáculo fundamental en el desarrollo de nuevas metodologías. La falta de cohesión de los contenidos con las distintas áreas. A veces se pierde un poco de vista el currículum de lo que se está transmitiendo y se empiezan a meter simplemente innovaciones por meter innovaciones. No se trata de eso. Se deja de lado las operaciones mentales internas. En la narración, al final, es importante también la propia reflexión del alumno, y en una metodología fundamentalmente activa, al final se pierde ese momento de reflexión y de asimilación. La dificultad de la falta de conexión entre la realidad del alumno y la del mundo. Veíamos que los contenidos de la asignatura de Ciencias Sociales y Naturales en infantil son muy vastos y no siempre van a estar. A veces es complicado encontrar la relación directa con su día a día cotidiano. La utilización de la investigación como un fin en sí mismo y no un medio, no se trata de eso. Y el profesor tradicional pues no está acostumbrado a servir solo de guía, le gusta llevar las riendas. Dentro de las nuevas metodologías, yo os he puesto aquí solamente 4 casos que podéis utilizar para la exposición de clase, o no lo podéis utilizar como guía. Yo no quiero que esto os coarte, simplemente que lo veáis como incluso como inspiración de las nuevas metodologías que se están utilizando, a ver si os resulta interesante y atractivo para la exposición de la clase que me tenéis que hacer. Por un lado tenemos el método del caso, que sería la descripción de una situación concreta con finalidades pedagógicas que debe analizarse, definiendo los problemas que presenta, llegando a conclusiones sobre las acciones a emprender, buscando y analizando la información, y contrastando ideas y defendiendo posturas y tomando decisiones. No olvidemos que en estas nuevas metodologías el protagonista es el alumno y no el docente. Características del método del caso: pues se tiene que plantear una situación que sea lo más real posible, en cualquier caso lógica y admisible, aunque aquí es importante también dejar paso a la imaginación. El caso debe ser relevante para el alumno, de forma que tenga sentido y se sienta implicado. La situación debe estar sin resolver. Se trata de plantear una problemática en la que el alumno tenga que tomar una decisión y reflexionar por qué toma esa decisión en concreto, y tiene que darse espacio a la polémica, a la discrepancia, en que haya varias vías de resolución y que el alumno sea el que desarrolle el camino por el que quiere resolver esa situación. Y por supuesto pues tiene que estar relacionado con los contenidos de ciencias. Vamos a parar aquí, que estamos llegando ya a los 15 minutos.